Bien, estamos hermanos en esta serie. Antes que se me olvide, perdón Mateo, se me iba a quedar acá. Pásale Mateo, gracias, discúlpame Mateo. Mateo siempre tan servicial. Estamos hermanos aperturando oficialmente la segunda etapa de la Operación Éxodo. Estamos orando al Señor, el primer mes, o la primera etapa es estar orando, no vamos a dejar de orar obviamente, pero estamos aperturando la segunda etapa, y es la adquisición de sillas. Entonces, todo el equipo, el staff, estuvimos reunidos, discutiendo, viendo las diferentes opciones, y aquí le presentamos la que ganó. Si usted dice, hermano, no, yo tengo otra opción, háganosla llegar, pero por ahora esta es la que va ganando. Aquí trajimos, esta silla no es nuestra, nos las prestaron. Nos las prestaron la iglesia que la compró con el proveedor con el quien pensamos comprarla, y esta silla tiene un valor alrededor de 1,000 pesos. ¿Ok? Y entonces estamos invitando a todos ustedes, a los que quieran sumarse a esta segunda etapa, a este proyecto de donar 1, 2, 3 sillas, la que el Señor ponga en su corazón. ¿Ok? Dónenos el efectivo porque se van a mandar a pedir en unos meses. Tenemos que mandarlas a pedir o a Guadalajara o a Monterrey. Es una empresa que se dedica a hacer sillas para iglesias. De hecho, aquí traen una orejita, creo, para que se monten y todo eso y no se estén moviendo. Entonces, la vamos a dejar ahí en la parte de atrás para que usted la toque, se siente y declare por fe. Amén. Entonces, los que quieran donar, la meta, hermanos, es juntar 100 sillas. Y cuando echamos cuenta decimos, Señor, ¿dónde va a salir ese dinero? Pero así es el Señor, amén. Nos va a sorprender y vamos a llegar a la meta de 100 sillas. Es más, ya hay 4 donadas y pagadas, nos faltan 96. Amén, así que vamos bien, yo creo que pinta bien. Usted decida, no la va a pagar de un jalón, ¿no? Usted diga, hermano, yo voy a donar 3, 2, 1, y de aquí hasta el mes de julio que pensamos pedirlas, que son más o menos unos 5 meses, usted vaya abonando 100 pesos, 200, 300, lo que usted guste, amén. Es más, diga, yo voy a donar media silla, no se preocupe, recibimos media silla también, amén. Y ya la juntamos con otra media por ahí y hacemos una. Así que esta es, hermano, para que ustedes la vean. Estamos tratando de buscar sillas cómodas para que aguanten esos sermones que predica el pastor Ángel de 1 hora. Entonces, y el pastor Fabián también, entonces, ellos votaron por estas, dicen, para que los hermanos no sufran. Gracias, Mateo. Amén. Muchas gracias. ¿Se emocionan por eso? Yo estoy muy emocionado, amén, por lo que el Señor está haciendo. Gracias a Dios. Obviamente necesitamos bocinas también, pero pues ahí estamos esperando. Todavía estamos esperando. Por ahí el Señor nos puede sorprender en estos próximos días con algo. Gloria al Señor. Cuando el Señor está en el asunto, usted sabe que para el Señor no hay nada imposible. Amén. No hay nada imposible. Y la iglesia, lo he dicho en muchas ocasiones, la iglesia vive y se ha mantenido 2000 años, no porque haya tenido líderes inteligentes, no porque haya tenido teólogos sabios. La iglesia se ha mantenido por 2000 años, en primer lugar porque es la iglesia de Cristo. Él la compró, la sostiene con su Espíritu Santo. Y en segundo lugar porque su pueblo, la iglesia, usted y yo, los que conformamos el cuerpo de Cristo, hemos puesto el hombro. Hay gente detrás de nosotros que ha puesto el hombro, incluso la vida, para que la iglesia y el reino de Dios siga avanzando. Amén. A nosotros nos toca poner el hombro por esta generación y la segunda generación. Hace años nos tocó estar en una iglesia que nos tocó construir, nos entregaron las 4 paredes, no tenía techo, no tenía nada. Y los hermanos decían, hermanos, y éramos 15 en la iglesia. Y necesitábamos más o menos 300,000 pesos para crear los baños, porque no teníamos baños. Y fue curioso, porque yo llegué y nunca me preocupé por los baños. Y cuando mi esposa llegó, lo primero que vio, dice, lo primero que va a construir fue los baños. Antes de techo necesitamos baños. Y digo, sí es cierto, ¿no? Las mujeres ven las cosas de otra manera. Y éramos 15. Y yo les decía a los hermanos, y se los digo a ustedes también, nosotros no trabajamos solo para nosotros. También contribuimos y trabajamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, que van a llegar a esa iglesia. Y de verdad, hace 2, 3 años que fuimos allá y fuimos a visitar a la iglesia, que es una iglesia vibrante, creciente. Veíamos a los niñitos chiquititos ahí, ya todos unos jóvenes, unos adolescentes en la iglesia, y nos daba tanto gusto porque la iglesia quedó construida, y verlos ahora que llegan ahí a esa iglesia nos llenaba de gozo
y de alegría. Amén. Así que trabajamos para la obra del Señor, trabajamos para el reino de Dios. Amén. Esa es nuestra motivación. Muy bien. Segunda milla es el título de esta serie y gracias a Dios hemos sido bendecidos por eso. Y le pusimos segunda milla porque a veces tenemos que dar la segunda milla, a veces tenemos que avanzar la segunda milla, a veces nos cansamos y a todos nos pasa. Yo siempre he dicho, si usted se desanima, no es el primero que se ha desanimado ni el último que se va a desanimar. Los grandes hombres de Dios también pasaron por el desánimo. Estar desanimado no es el problema. El problema es convivir de por vida por el desánimo. Ese es el problema. Decirle al desánimo que se quede contigo, ponerle una silla más cómoda que esa para que se quede en el centro del corazón, ese es el problema. Y hay gente que vive toda la vida desanimada, nunca se levanta. Puedes vivir una decepción, puedes pasar por una situación y te puede golpear y te puedes desanimar. Pero quedarte ahí, desanimado todo el tiempo, es lo peor que un ser humano puede hacer. Porque estás a la puerta de la amargura y no hay nada más dañino para alguien que hablar con alguien amargado. El amargado es que ya desarrolló un desánimo crónico y todo lo ve gris, todo lo ve negativo, todo lo ve perdido, todo lo ve mal y siempre habla cosas negativas y tú hablas con un desanimado y sales hasta enfermo después de hablar con un desanimado. ¿Por qué? Porque ahí lo dejó, se le volvió una amargura. Y siempre Dios cuidó que los grandes hombres de Dios no entraran en eso. Dios muchas veces llegó a Moisés y lo sacudió y le dijo, Moisés, tranquilo, levántate, hay que seguir. Y me encanta mi Dios porque mi Dios es un Dios de futuro. Mi Dios es un Dios que ve el futuro siempre bueno. Cuando usted lee la Biblia, Dios no dijo, ahí viene el futuro y va a estar duro, difícil. Dios no dice, ay, quién sabe, pobrecitos ustedes, cómo le van a hacer. No. Dios dice, aquí estoy creando algo nuevo. Amén. Vienen buenos tiempos, vienen tiempos mejores. Dios le dijo a Elías en la cueva del desánimo, Elías, bájate de ahí. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? No, Señor, nadie te busca, soy el único y me están matando para matar. Dijo Dios, no, claro que no. Voy a hacer cosas nuevas. Bájate, Elías, y enfrentemos porque vienen tiempos mejores. Amén. Dios es un Dios entusiasta. Dios es un Dios de alegría. Pero el día de hoy quiero mencionar dos cosas que son importantes. Y quiero que nos las llevemos esta mañana en el corazón. Y para eso quiero pedirles que vayan conmigo a Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, 20. Sí, Génesis 50, 20. Este pasaje es hermoso. Si usted de los que subraya su Biblia, subráyelo por favor. Génesis capítulo 50, versículo 20. ¿Ya estamos ahí? Si no les aparece Génesis, es el primer libro de la Biblia, por si acaso. No vaya a andar por Apocalipsis. No, es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 50, versículo 20. La palabra del Señor dice así. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo voy a leer una vez más. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta expresión sale de uno de los personajes de la Biblia más conocidos, José. Y José le dice esto a sus hermanos después que muere su papá. Cuando Jacob muere, si usted sabe la historia de José, sabe que a José lo maltrataron, y lo maltrataron bien mal sus hermanos, al punto que lo vendieron. De milagro, por intervención de Dios, no lo mataron porque esa era la idea original, matarlo y deshacerse del cuerpo y tirarlo por ahí. Pero pues alguien tiene la brillante idea de decir, en lugar de matarlo, mejor saquemos dinero, vamos a vendérselo a unos mercaderes y ya, que se desaparezca. Entonces lo trataron muy mal. Y este muchacho que confiaba en Dios y que siempre había servido al Señor, porque es una de las características de José, es un servidor de Dios, después de una serie de situaciones, termina como gobernador de todo Egipto. Y Dios comienza a usar a José, como dice aquí, para mantener con vida a mucho pueblo, porque ustedes saben que en Egipto se desató una hambruna tan terrible que gracias a los consejos de este hombre de Dios y a la provisión que hizo, se pudo mantener con vida no solo a Egipto, sino algunas regiones alrededor, incluyendo la propia familia que lo había vendido.
Entonces cuando su papá se muere, sus hermanos se acercan y le dicen, oye José, yo sé que ya papá se murió y no sé si no nos hiciste nada porque papá estaba vivo, pero ahorita que ya se murió y ya no te ve, no sé si nos vas a hacer algo y venimos a pedirte perdón otra vez. Y es ahí donde José les dice esto, ustedes no se preocupen, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que ustedes ven hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Y no nos ha pasado muchas veces a nosotros que entre más servimos, entre más damos, entre más nos metemos con Dios, más mal nos va. ¿No les ha pasado eso en algún momento a ustedes? A mí me ha pasado varias veces. Señor, pero si acabo de dar una ofrenda para la iglesia, yo pensé que ya me iban a caer el doble hoy. Y no me cayó nada, Señor, al contrario, me robaron. Y a veces nos pasa eso, como que de pronto cuando empezamos a meternos más con Dios, a entregarle a Dios, empieza una serie de cosas negativas a golpearnos y a pegarnos. Y es ahí donde a veces nos asustamos y decimos, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo si se supone que te sirvo, que te busco? Y en algunas veces he contado por ahí no sé si es anécdota, ilustración, no sé qué es, quizás es una ilustración, de aquel hombre cristiano, siervo del Señor, que se fue a pescar. Se subió a una pequeña barca y se fue a pescar, y los que les gusta pescar como yo, saben que uno dice, y si me meto un poquito más allá al fondo, ¿no? Como que entre más te metes al fondo, sientes que están los pescados más grandes, ¿no? Ahí se va metiendo uno, ¿no? Y no agarra nada, pero uno se va metiendo pensando que unos metros allá ya va a sacar el tiburón. Y así se fue metiendo, y le dio la noche, y lo atrapa una tormenta. Y aquel hombre empezó a orar, Señor, yo soy tu siervo, yo te amo, tú sabes que en la iglesia soy un líder entregado a ti, sálvame de la tormenta. Y nada, la tormenta arreció, se puso peor. Y entonces se lo llevó en la barca, se lo llevó, lo internó en el mar, y nuestro creyente, por más que oraba, la tormenta arreciaba más y más. Al día siguiente sobrevivió de milagro, había perdido todo en la barca, y de pronto a lo lejos vio una isla y dijo, bueno Señor, gracias, por lo menos no me morí, pero me trajiste a tierra, gracias Señor. Y cuando llega a tierra resulta que era una isla desierta, era un pedacito y no había nada. Así que baja en la pequeña isla y dice, Señor, sálvame. Pasó el día, 2 días y no ocurría nada, entonces se comenzó a mentalizar de que iba a vivir ahí, creó una pequeña choza como pudo. Le costó encender fuego, pero logró encender fuego. Y ya con su pequeña choza y su pequeño fuego, dijo, bueno, pues aquí voy a vivir. Se fue a pescar y cuando regresó de pescar, la choza se le estaba quemando. Entonces ahí sí dijo, Señor, pero ¿qué pasa pues? Te he servido, te he buscado, soy un buen cristiano, y lejos de bendecirme, como que las cosas se han empeorado conmigo. Ahora me perdí en la tormenta, se destruyó mi barca, y ahora en esta pequeña isla, cuando con mucho esfuerzo logré construir mi choza, ahora se está quemando. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me ayudas? Échame la mano, por favor. ¿Y cuántas veces nosotros podemos sentir que la choza se nos está quemando también en medio de diferentes circunstancias que vivimos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, pero entre más te busco, la tormenta se hace más recia, entre más te sirvo, las situaciones más se complican? Me gusta la historia de José, porque la historia de José era de esos que les va de mal en peor. ¿Okay? Y con respeto a Sarita, de esos que salen de Guatemala y entran a... Ah, sí se lo saben, ¿verdad? Perdón, Sarita, ¿no está Sarita? Ah, no está, ¿verdad? Ok, entonces hablemos con confianza. No, no es cierto. Para los que no saben, Sarita es de Guatemala, ¿eh? Por eso el chiste. Ah, Kim, sí es cierto, con respeto a Kim también. Entonces salimos de algo malo y todavía se empeora. Y a veces no lo entendemos eso, a veces no lo comprendemos. Y así le pasó a José. Primero Dios le da sueños y esos sueños lo meten en problema con sus hermanos. Después intenta reconciliarse con sus hermanos y sus hermanos lo venden. Cuando llega parece que la cosa empieza a mejorar con Potifar y después lo acusan de un crimen que no cometió y termina en la cárcel. Es decir, hay una serie de circunstancias que le van empeorando la vida. Le van complicando la vida. Yo siempre he dicho, hay varias entrevistas que quiero hacerle a los grandes hombres de Dios.
Y una de ellas me gustaría, o me hubiese gustado entrevistar a José en la cárcel. ¿No se les antoja entrevistarlo en la cárcel? No cuando está en el trono. Yo quería entrevistarlo cuando está en esa celda oscura, fría, subterránea, como lo hacían los egipcios, y preguntarle, oye José, ¿cómo terminaste aquí si tú eres un hombre que ama a Dios? No sé qué me hubiese dicho José, me pregunto, ¿estaría amargado? ¿Estaría renegando? ¿O estaría orando? ¿O estaría cantando? No sé, pero me gustaría entender qué pasaba o qué pasaba en la vida de José. Por eso, queridos hermanos, en esta segunda milla, y cuando hablamos del servicio al Señor, creo yo que hay dos actitudes que usted y yo debemos de mantener siempre presentes, aun cuando las cosas no nos salgan bien. Porque, decía mi esposa hoy en la mañana que estábamos platicando, la presencia del Señor en nuestras vidas no nos dice que no nos va a pasar nada. Nos dice que vamos a sufrir todavía los estragos del pecado. En algún momento vamos a tener que soltar un ser que queremos. En algún momento a lo mejor en el trabajo no nos van a salir las cosas como nosotros queremos. En algún momento vamos a batallar con ciertas circunstancias, pero Dios ha prometido, ¿sí?, estar con nosotros. Amén. Él nos ha prometido su presencia. Él nos ha prometido su gozo. Él nos ha prometido su paz. Él nos ha prometido su presencia en este mundo tan complicado, en medio de tantas circunstancias. Usted tiene a Dios con usted, amén. Usted tiene el Señor de su lado que no le deja caerse. Y eso basta. Fue lo que les pasó a los apóstoles después que los azotaron. ¿Se acuerdan? Que los azotaron por predicar el Evangelio. No los azotaron porque andaban de revoltosos, porque andaban robando, por andar predicando. Y estando en la cárcel, ¿qué hicieron? Adoraron al Señor. Porque aunque los azotes les dolían y sangraban seguramente, la presencia del Señor les daba paz, la presencia del Señor les daba gozo, la presencia del Señor les daba estabilidad. Amén. Siempre hemos dicho, ¿qué sería sin el Señor? Nos hubiéramos vuelto locos en diferentes circunstancias que hemos pasado. Pero en medio de las circunstancias estamos gozosos y estamos contentos porque el Señor lo llena todo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que hay dos actitudes, queridos hermanos, que debemos mantener cuando las cosas no nos salgan tan bien. Y esto nos lo han mostrado los grandes hombres de la fe. La primera actitud es siga caminando. Dígalo conmigo, siga caminando. Si las cosas no le salen tan bien, lo peor que puede hacer es darse la vuelta y salir corriendo. No, no, no. Siga caminando. Siga avanzando. Afirme los pies. No se salga corriendo del camino. Ustedes saben que siempre me gusta relacionar muchas cosas de la vida cristiana con el matrimonio, porque es el mejor ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos están felizmente casados? Digan amén. Pasó con ese amén tan triste. Pero uno cuando está casado no sale corriendo al primer problema, o no debería salir corriendo. Como dijo aquellos ancianos que los entrevistó por ahí, creo que una reportera española, y les dijo, ¿cómo le hicieron para estar 50 años casados? Y ellos dijeron, es que nosotros crecimos en una época que cuando las cosas se rompían, las reparábamos y no las tirábamos a la basura. Y entonces ahora que tenemos problemas, siempre luchamos por encontrar una solución al problema y no salimos corriendo a la primera. Y a veces pensamos que la vida cristiana es eso, es salir corriendo a la primera. Es salir corriendo despavoridos y no nos quedamos y no nos afirmamos y no seguimos caminando. A veces pensamos que porque servimos y nos trataron mal o no nos hicieron caso, entonces decimos, ya dejo de servir, ya me voy a quitar de este ministerio y salimos corriendo. Es que yo empecé con ganas y no, ya, hasta aquí llegué ya y botamos todo. La vida cristiana no es así. No funciona así la relación con Dios. La relación con Dios no funciona en tomar la puerta de éxito, de salida a la primera. Aquí está el doctor Enoé, que es pastor de muchos años, la poca experiencia que tengo yo, pero saben que si por tratarnos bien estamos aquí, ya nos hubiéramos ido quién sabe desde cuándo. ¿Sí o no, doctor Enoé? No nos han traído aquí, nos han sobado la espalda. Han sido maltratos, han sido diversas situaciones. Y no dijimos, ya señor, ya no soy pastor, ya, aquí ya me voy corriendo. No, así no funciona.
Imagínense que así le hubiesen hecho los grandes hombres de Dios, Moisés, Elías, todos aquellos que hoy están ahí. No salen corriendo a la primera, porque hay problemas, porque hay circunstancias, porque hay situaciones difíciles, pero nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir caminando. Uno de mis pasajes favoritos es Romanos capítulo 8, versículo 28. ¡Qué hermoso pasaje! ¡Qué pasaje tan glorioso! No sé si usted lo ha escuchado. Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, léalo conmigo, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso lo sabía José. Por eso cuando lo vendieron sus hermanos y se acercan para pedirle perdón, ellos le dicen, es que ustedes pensaron mal contra mí. Ustedes querían deshacerse de mí, pero eso no importa. Yo amo a Dios y hasta el deseo y hasta la intención de venderme y desaparecerme ayuda a bien a los que aman a Dios. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. No solo las cosas buenas, todas las cosas nos ayudan a bien. Otro pasaje, más adelantito, ahí mismo en el capítulo 8, el gran apóstol Pablo que nunca tuvo una vida color de rosas como hijo de Dios. ¿Sí sabe usted que muchas veces el apóstol Pablo tuvo que dormir en el frío, en las calles por predicar el evangelio, en los caminos más bien, en el bosque? ¿Sí sabe usted que el apóstol Pablo muchas veces pasó hambre por causa del evangelio? ¿No tenía que comer? ¿Sí sabe usted que el apóstol Pablo en muchas ocasiones fue azotado? Él dijo, he recibido 39 azotes por causa del evangelio. ¿Sí sabe que el apóstol Pablo más de una vez sufrió naufragio? En una ocasión lo picó una víbora. ¿Sí sabe que ese naufragio durmió en una isla por varias noches y casi se ahoga por causa del evangelio? Entonces él nos deja esta joya en el capítulo 8, versículo 35. Mire lo que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Esto de desnudez es sinónimo de pobreza? ¿Peligro o espada? Versículo siguiente. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Qué me arrancará del amor de Dios? Nada. Nada. Por eso el apóstol Pablo naufragó, sigo caminando. No hubo comida hoy, sigo caminando. La situación se torna difícil, sigo caminando, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bendito el nombre del Señor. Así que, querido hermano, siga caminando. ¿Es usted un servidor? Siga caminando. ¿Es usted un hijo de Dios? Siga caminando. Porque cuando caminamos, cuando avanzamos, le demostramos al Señor que lo amamos por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esa estatura del varón perfecto no es solamente en un sentido moral de que ya no hago cosas. Tiene que ver en un sentido de profundidad de relación y de intimidad con Dios, que ya nada me puede apartar del amor de Dios. Nada me puede apartar del amor de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Segundo consejo. No pierda el gozo. Dígalo conmigo. No pierda el gozo.
Ahora dígaselo al que está al lado, no pierdas el gozo, dígaselo. Y regálale una sonrisa de oreja a oreja para que también se ría. No pierdas el gozo. Amén. La segunda actitud que debemos de mantener para poder caminar la segunda milla es hacerlo con gozo. Es hacerlo con alegría. De hecho, la serie está inspirada en cuando Jesús dijo, si alguien te obliga a llevar una capa, a llevar la capa una milla, o a llevar una carga más bien una milla, ve con él, ¿cuántas? 2. Si alguien te obliga, y es que había una ley romana, que un romano podía obligar a un judío a llevar una carga, una milla. No más. Una milla decía la ley. Entonces muchos judíos hacían eso a la fuerza, pero lo hacían, ¿no? Porque lo estaba obligando el romano. Y Jesús dijo, entonces, si la ley te obliga a llevar una milla, ve con el 2. Eso habla de actitud, eso habla de gozo, eso habla de entender las circunstancias. Y quien sirve sin gozo, hermanos, es peligroso. Los que somos padres aquí saben que a veces mandamos a nuestros hijos por la tortilla y nos da alegría cuando van con gozo, ¿verdad? Sí, dicen, ¿por qué? Porque vamos a comer, hijo, arroz, dice. Ahí no van con gozo. Iba a hacer sushi, pero el sushi no se come con tortilla, entonces no encaja ahí. Y cuando sabe que eso es bueno, va con gozo. Pero cuando no quiere ir, y tenemos que pelear, van arrastrando los pies, murmurando, uno no sabe que esa no es la actitud. Esa no es la actitud correcta de relacionarnos. Y uno trata de no hacerlo cuando nuestros hijos nos piden dinero para algo, nos dice, dinero otra vez, tú. Bueno, si lo hace, cambia esa actitud, déselo con gozo también. ¿Okay? Porque eso es lo que realmente crea las relaciones sanas. Cuando nos relacionamos con gozo. Quien sirve sin gozo, hermanos, ofende a Dios. Quien sirve sin alegría, sin entusiasmo, pensando que me sirve a mí o le sirve a algo aquí o a la iglesia o a la institución, está equivocado. Cada vez que yo me paro aquí, cada vez que estoy en esta iglesia, yo sé que le estoy sirviendo al Señor y se lo he dicho muchas veces a ustedes. Algún día, como dice el apóstol, yo voy a estar frente al príncipe de los pastores y le voy a dar cuenta de todo lo que estoy haciendo. Qué vergüenza que el Señor me diga, pues ibas a la fuerza tú. ¿Okay? Le vamos a dar cuenta al príncipe de los pastores. Porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras motivaciones. Él nos escudriña desde adentro. A Él no le podemos engañar. Quizás con alguien podemos fingirle la risa, pero a Dios no se le puede fingir la sonrisa. Dios conoce si la sonrisa es genuina. Dios sabe si la sonrisa es real. Entonces tenemos que aprender a servir desde una motivación correcta, desde una motivación profunda, desde una motivación que va más allá de las apariencias. Y por eso es importante no perder el gozo, porque el gozo se pierde. El gozo se pierde cuando nosotros dejamos de tener la motivación correcta y la actitud correcta frente a Dios, perdemos el gozo. Por eso me encanta lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Pasaje precioso. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se ganen la lotería. Así dice mi versión, como dice la de ustedes, pues. Hermanos, tened por sumo gozo cuando les asciendan en el trabajo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando la cartera esté llena de dinero. Miren la paradoja. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted sabe que hay muchos clichés en Facebook, ¿verdad? Esta prueba me hace un guerrero, o esta prueba me va a hacer un guerrero, decimos, ¿no? O el Señor le da sus mejores, ¿cómo es? Batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Pero a mí ya me confundió con Rambo y no sé qué uno lee.
En las redes, sí lo han leído, ¿verdad? Y eso es verdad en parte. Pero en realidad usted no va a ser fortalecido ni va a crecer si las pruebas las resiste renegando. Le pueden venir 80 pruebas en su vida, pero si usted no las sufre con gozo, usted nunca va a crecer. Porque aquí el ingrediente es claro. Las pruebas soportadas con gozo producen paciencia y la paciencia nos lleva a la perfección. Amén. Si en cada prueba yo reniego contra Dios, yo maldigo a todo mundo, nunca el Señor va a trabajar en mí y esa prueba es una prueba perdida. Es una prueba que no sirvió para nada. Siempre he dicho que si usted ora por paciencia, tenga cuidado. Porque Dios no va a decir, está orando por paciencia y le va a tocar, ya, tienes paciencia, hijo o hija, ya, salga y es más paciente. No, no, no. Este es el camino para la paciencia. ¿Verdad? Por ejemplo, yo no supe qué era la paciencia hasta que tuve hijos. Ah, los papás se ríen, ¿verdad? Y los solteros no entienden el chiste, pero lo van a entender. Hasta cuando uno tiene hijos, sabe qué es la paciencia. Exactamente. Y uno tiene que aprender a desarrollar paciencia. ¿Por qué? Porque te la enseñan de una manera diferente. Amén. Así que, queridos hermanos, servir con gozo es una de las actitudes que el Señor nos pide para llevar la segunda milla. No nos pide ir la segunda milla, nos pide ir la segunda milla con gozo. Nos pide ir la segunda milla con alegría. Nos pide avanzar con la actitud correcta en el corazón. Eso es lo que el Señor nos pide. Por eso el Señor pone mucho énfasis en el corazón. Él examina el corazón. Al Señor le importa, sí, el corazón. Aquellas motivaciones. Usted sabe que uno de los personajes que más sufrió y que era uno de los grandes servidores es Job. Nadie le gana a Job como un servidor. Dice que él era un hombre justo, recto y temeroso de Dios. Así comienza el capítulo 1 de Job. Intachable. Es más, que cuando sus hijos hacían una fiesta, tenía 10 hijos. 10 hijos. Y cuando sus hijos hacían una fiesta, al día siguiente realizaba un sacrificio por cada uno de ellos. ¿Sabe lo que es sacrificar 10 becerros por sus hijos? Y los sacrificaba y trataba de decir, Señor, por si alguno de mis hijos ahí en la fiesta te ofendió, perdónalos. Y él sacrificaba, levantaba 10 sacrificios. Un hombre intachable. Usted sabe que después le viene una serie de pruebas y primero pierde todo su dinero, pierde su economía, pierde todo lo que tenía, después pierde a sus hijos. De hecho, Satanás le dice al Señor, sí, o sea, te sirve porque tiene dinero, pero quítale todo y ya vas a ver cómo que no te va a servir. Miren cómo es la astucia, ¿no? O sea, no tiene la motivación correcta, te sirve porque tiene dinero, pero cuando no tenga nada vas a ver cómo va a renegar. Y el Señor le dice, bueno, a ver, quítale todo. Y después pierde a los hijos, se murieron sus hijos. ¿Okay? Y por último pierde la salud. Es decir, pierde todo lo más valioso que tenemos. Empezó a perder lo menos valioso, que son las propiedades. Pero después perder a los hijos y después perder la salud, significa perder aquello que es lo más valioso que poseemos. Y en medio de esa crisis, de hecho, cuando recibe la noticia que su familia o sus hijos acaban de morir, nos da esta joya que se encuentra en Job capítulo 1, versículos 20 y 21. Job capítulo 1, versículos 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Dígalo conmigo. Sea el nombre de Jehová bendito.
Eso es tener la actitud correcta. Amén. Y déjeme ir cerrando acá con un pasaje más. Con un pasaje más. Cuando el pueblo de Israel o Jerusalén fue destruida por Babilonia en este caso, hubo una serie de crisis económicas muy fuertes. Obviamente la economía se destruyó por completo. Ustedes saben que las guerras sumergen a los países en pobreza. Pobreza tremenda. Y es lo que le estaba pasando a Israel. En ese tiempo se levanta un profeta llamado Habacuc y da una profecía tremenda. ¿Qué tiene que hacer Israel en medio de la crisis? ¿Qué tiene que hacer Israel cuando no hay producción, cuando no hay dinero y la economía está por los suelos? Dice Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, ¿qué? Yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe qué es lo único que el enemigo y nadie puede quitarle? El gozo de Dios. En algún momento podemos perder todo, pero hay algo que el enemigo no puede tocar, y es el gozo que Dios nos ha dado. No pierda el gozo del Señor. Amén. Cultive el gozo del Señor. En medio de todo lo que estemos viviendo, cultivemos, por favor, el gozo de Dios. Amén.